Un cordial saludo a todos los amigos y los seguidores que tenemos de nuestros videos. El día de hoy les voy a ampliar un poco el tema de los costos y gastos que tienen la capacidad de ser deducibles o procedentes. Aunque en videos anteriores hemos hablado un poco del asunto, muchas personas me han formulado distintas preguntas al respecto y en este video he diseñado una plantillita que les puede servir bastante de guía para poder establecer ustedes mismos como representantes legales, como gerentes, como directores o como las personas que desarrollan las actividades de compras o pagos a terceros para establecer hasta dónde un gasto o un costo puede ser deducible o no, procedente o no, y en el caso de ser necesario, cómo puedo yo obtener o saber lo que necesito para que un costo o gasto sea deducible o procedente. Fundación Evidente, el consultor que quiere la gente. Un gasto o costo se denomina deducible o procedente cuando es aceptado fiscalmente, es decir, cuando la autoridad tributaria acepta ese gasto o costo. Pero entendamos por qué a mí me interesa como organización o entidad que la DIAN o la autoridad tributaria o la Secretaría de Hacienda finalmente acepte mis costos o gastos. Realmente los costos o gastos que yo tengo en mi organización, en mi entidad, son los que me van a permitir establecer la utilidad o los excedentes, y al respecto de ello es lo que me va a poder determinar el valor del impuesto que debo pagar. Eso quiere decir que en Colombia las personas tributamos en su mayoría sobre las ganancias, aunque recordemos que hace unos pocos años se implementó en Colombia un régimen que tributa sobre los ingresos, pero no es motivo de este video. Entonces, en este video vamos a hablar de la mayoría de personas, es decir, las que están en el régimen ordinario y las que están en el régimen especial, pues tributan sobre las ganancias, las utilidades o los excedentes. Eso quiere decir que la única manera en la que yo establezco cuánto es el valor que le debo entregar como impuesto al Estado será cuando a la totalidad de los ingresos le resto los costos y los gastos que obtuve en un periodo en el año fiscal. Me queda una ganancia y sobre esa ganancia es que voy a generar el impuesto. Por esa razón es la autoridad tributaria la que tiene la capacidad de aceptar o no si un gasto o costo es deducible o procedente. Ahora bien, ¿pero qué es un gasto o costo deducible o procedente? Es aquel que se puede restar de los ingresos brutos. Entonces miremos que hace un momento estaba explicando que a la totalidad de los ingresos yo le puedo restar los costos y los gastos siempre y cuando tengan la capacidad de ser aceptados fiscalmente. Es decir, no todo lo que yo gasto en mi empresa, en mi institución, tiene la capacidad de ser aceptado fiscalmente. Y esto se convirtió en el dolor de cabeza de muchos empresarios o representantes legales de instituciones porque al no conocer bien cuáles son los elementos que hacen que un gasto o costo sea deducible o procedente, pues finalmente el impuesto de renta se le sube demasiado, se eleva bastante. Entonces, el gasto o costo es aquel que me sirve para determinar la ganancia de las actividades económicas que se vienen desarrollando. Quiere decir que al establecer la ganancia o los excedentes, pues ya se va a tener el impuesto a pagar. Eso quiere decir, si mi institución tuvo unos ingresos de 100 millones y tuvo unos costos o gastos aceptados fiscalmente de 90 millones, la utilidad es de 10 millones y sobre esos 10 millones es que se va a pagar impuesto. Cuando la autoridad tributaria no acepta los costos, ¿cierto? Entonces me está diciendo, mire, usted me dijo que tenía 100 millones de pesos de ingresos, pero resulta que usted me presenta un estado en el que me está diciendo que sus costos y sus gastos fueron de 90 millones.
Pero cuando yo, autoridad tributaria, le reviso, estoy viendo que de esos 90 millones, hay 40 millones que no cumplen con lo estipulado para ser aceptado fiscalmente. Por lo tanto, yo autoridad tributaria, determino que a sus ingresos de 100 millones le acepto 50 millones de costos, aunque realmente usted haya tenido 90, pero como los otros 40 no cumplieron, entonces estoy determinando que su utilidad no fueron 10 millones, sino 50, por lo tanto usted me va a pagar un impuesto sobre 50 millones y no sobre 10 como lo que usted tiene allá proyectado. Entonces, a los ingresos totales yo le voy a poder restar las deducciones, es decir, todo aquello que sea gasto o costo deducible, es decir, aceptado fiscalmente, para establecer una utilidad o un excedente, y ahí sí calcular el impuesto dependiendo de si mi institución está en el régimen ordinario será el 35%, si está en el régimen especial será del 0 o el 20 o en algunos casos el 35%, según lo que hemos explicado en otros videos respecto del manejo de los excedentes. Entonces, muy importante conocer los elementos para poder establecer qué es lo que la autoridad tributaria me acepta fiscalmente como deducible o procedente de los gastos. Entonces, aquí vamos a mirar cuáles son todos los elementos que la autoridad tributaria nos verifica para saber si un gasto o costo es procedente o es deducible. Y normalmente cuando yo hago mi trabajo, hago una matriz de Excel y en una matriz de Excel determino si cada gasto o costo cumple con todos estos elementos para poder llevar al final el ejercicio de saber si es deducible o procedente. Entonces, el estatuto tributario en el artículo 107 me está indicando cuáles son los elementos mínimos necesarios para que un gasto o costo sea aceptado fiscalmente, es decir, sea procedente o deducible. Primero, que sea necesario. Es decir, ese gasto o costo deberá tener la capacidad de ser necesario para producir la actividad que genera los ingresos. Ese gasto o costo debe tener una relación de causalidad, es decir, debe estar vinculado de alguna forma con la actividad que yo desarrollo o llevo a cabo para producir los ingresos que se obtienen. Ese gasto debe ser proporcionado, es decir, debe tener una razonabilidad, debe tener una proporcionalidad. Yo no podría querer gastarme 100 pesos para obtener una producción total de 50 pesos. Ahí no hay una proporcionalidad y en ese caso, cuando no es proporcionado, pues se va a lo no deducible o lo no procedente. El pago debe estar bancarizado, es decir, cumplir con el límite de pagos en efectivo, y ya en la siguiente diapositiva voy a explicar de qué se trata este punto. Esos pagos deben cumplir con el postulado de que cuando se compren artículos, bienes o servicios superiores a 5 VT, es decir, 212.000 pesos en el 2023, debe tener factura electrónica de venta. Cuando uno va al supermercado, cuando uno va a sitios de grandes superficies, normalmente le dan una tirilla por las compras. Normalmente esa tirilla es una tirilla POS, pero la norma lo que nos está diciendo es, oiga, cuando usted compre en un sitio donde expidan esas tirillas de compra y lo que usted compre sea un valor superior a 5 VTs, es decir, 212.000, ese gasto será procedente o será deducible cuando tenga factura electrónica de venta. Es decir, si usted compra algo que valga 250.000 pesos y no pide factura electrónica de venta, finalmente es un gasto no deducible, es un gasto no procedente. Entonces es muy importante tener en cuenta que el que compra debe exigir. Muchas personas me dicen, pero es que donde yo voy no me dan factura. Entonces, ¿qué es lo mejor que uno puede hacer? Uno tiene dos alternativas en ese momento. Si donde yo estoy comprando no me dan factura electrónica de venta, tengo dos opciones. Compro, ¿cierto? Y asumo pagarlo, o asumo llevarlo como no deducible o no procedente,
y asumo que le voy a pagar el 35% de impuesto a la DIAN. O me voy y compro en otra parte donde sí me den factura electrónica de venta. Es decir, usted no está obligado a pedir factura electrónica de venta. Usted está obligado a establecer si un gasto o costo es o no procedente o deducible. Y en ese orden de ideas, si es no procedente, debe calcular el 35% de impuesto de renta para pagárselo al Estado por no cumplir la norma fiscal de pedir una factura electrónica de venta. Muchos contadores o departamentos contables han iniciado batallas en las empresas, peleas constantes, porque oiga, usted no me trae la factura, usted no me trae la factura, y mi recomendación es, uno no necesita pelear con nadie. Uno tiene la capacidad de establecer y decir qué es procedente y qué es no procedente. Simplemente lo clasifica y finalizando el año es cuando el gerente o el empresario se va a dar cuenta lo que significa haber pedido o no haber pedido una factura electrónica en cada compra, porque va a tener el acumulado de todo un año de lo que no pidió factura electrónica y sobre eso tendrá que pagar el 35% de impuesto de renta a la DIAN. ¿Qué más debe cumplir? Debe tener documento electrónico. Entonces recordemos que el documento electrónico para los gastos de una organización no solamente es cuando yo voy, compro y pido una factura electrónica, sino que también cuando yo le compro a alguien que no emite factura electrónica porque no está obligado. Y voy a poner un ejemplo sobre esto. Supongamos en la empresa, en la institución o en la organización, usted decide contratar a una persona que realice una poda en el jardín. Es un servicio transitorio y usted le va a pagar 400 o 500 mil pesos, pero esa persona no es facturador electrónico. Entonces hay que hacer el documento electrónico soporte sobre esos negocios y recordemos que eso está muy explicado en el video que tenemos de documentos electrónicos. Entonces hay que tener documento electrónico por la nómina de los trabajadores, por las compras a los que no están obligados, por las compras con factura electrónica y demás. ¿Qué pasa cuando no están los documentos electrónicos? Sencillo, es un no procedente y se paga el 35% de impuesto. Esas compras deben tener los impuestos a los que estén obligados los vendedores de esos productos. Ya vamos a mirar qué son. Esos pagos que mi empresa, mi institución, mi fundación le hace a terceros deben cumplir con las normas de retenciones. Recordemos que no hay exoneración como agente de retención. Los únicos que están exonerados de ejercer la actividad de agente retenedor son los que están en el régimen simple y algunas personas naturales, pero en general la naturaleza de todas las personas es ser agente retenedor. Debe verificar el pago de seguridad social y ya vamos a hablar un poco más del tema de la seguridad social. Esta verificación incluye también los gastos de caja menor y los gastos de viáticos. Eso suele encontrar cajas menores con una cantidad de recibitos que hacen en la misma institución. Se llaman así recibitos de caja menor, compra de cafetería, copago de taxi, compra de no sé qué, que de trapeadores, que escobas, pero finalmente no hay ni tirillas, ni facturas electrónicas, ni nada de eso, y es obligatorio tenerlo, porque si no, todo lo de caja menor se puede estar yendo como no deducible o no procedente, y obviamente habrá que pagar el 35% a la DIAN de todo ese valor gastado. Entonces, uno puede encontrar en muchas instituciones que están pagando el 35% como impuesto de renta de una cantidad de gastos que, aunque fueron necesarios, pudieron tener relación de causalidad, tal vez fueron proporcionados, realmente no le pidieron documentos electrónicos o factura electrónica y eso hace que se vuelva no deducible. Entonces, cuando hablamos de que debe tener todos los impuestos, pues si la persona que vende es responsable de IVA, debe emitir una factura con IVA o debe emitir una factura con impoconsumo si es responsable del impoconsumo. Debe practicársele las retenciones al momento que se le vaya a generar el pago. Entonces, mire, es usual que a una veces el empresario le diga, mire, yo le pagué tal cosa a tal persona y ahí está la factura. Y entonces, ¿y las retenciones? No, yo no le practiqué retenciones. Recordemos, yo debería hacer una pequeña matriz en Excel y decir, este gasto que acabo de tener, uno a uno, ¿fue necesario? ¿Sí o no? ¿Tiene relación de causalidad? ¿Sí o no? ¿Es proporcionado? ¿Sí o no? ¿Está bancarizado? ¿Sí o no?
¿Cumple con el máximo de 5 VT? ¿Sí o no? ¿Tiene documento electrónico? ¿Sí o no? ¿Tenía los impuestos o cumple con los impuestos agregados? ¿Sí o no? ¿Se le practicaron retenciones? ¿Sí o no? ¿Se le verificó el pago de la seguridad social? ¿Sí o no? Uno solo que diga no convierte todo ese pago en no procedente. Y el efecto de ser no procedente o no deducible es calcúlele 35% como impuesto de renta y págueselo a la DIAN. Entonces vemos que no es tampoco tan difícil establecer, porque muchas veces es usual encontrar documentos que no cumplen, y a veces no cumplen es porque no se les pide desde el momento de hacer el negocio. Entonces yo recomiendo que de esta imagen pues se la aprenda o haga una pequeña matriz en Excel para que usted verifique. Esto lo llevará a que efectivamente en el momento de que usted presente la declaración de renta y liquide el impuesto a pagar, pues realmente salga pagando el verdadero impuesto que le corresponde y no pagando una cantidad de impuesto por tener una cantidad de gastos o costos no procedentes o no deducibles solo porque no cumplen con estos mínimos postulados. Ahora bien, cuando hablábamos de los pagos bancarizados, es decir, los pagos en efectivo, para que sean aceptados fiscalmente, pues voy a transcribir lo que nos dice el Estatuto Tributario, el artículo 771-5, que nos dice: para efectos de su reconocimiento fiscal como costos, deducciones, pasivos o impuestos descontables, los pagos que efectúen los contribuyentes o los responsables deberán realizarse mediante alguno de los siguientes medios de pago: depósitos en cuentas bancarias, giros o transferencias bancarias, cheques girados al primer beneficiario, tarjetas de crédito, tarjetas débito u otro tipo de tarjetas o bonos que sirvan como medios de pago en la forma y condiciones que autoriza el gobierno nacional. ¿Sí? Lo dispuesto en el presente artículo no impide el reconocimiento fiscal de los pagos en especie ni la utilización de los demás modos de extinción de las obligaciones distintas al pago previstos en el artículo 1625. Es decir, aquí los pagos también se aceptan cuando son en especie o cuando hay un trueque o cuando hay cualquier medio que esté aceptado fiscalmente para terminar una obligación. Y adicional a eso nos dijeron, ojo, desde el año 2021 en adelante, usted deberá en su institución, organización, empresa, fundación, asociación, corporación, cooperativa, la que sea, establecer una de las dos siguientes formas. Es decir, la primera, el 40% de todo lo pagado, que no podrá ser superior a 40.000 VTs. Es decir, usted puede coger, para que la DIAN le acepte pagos en efectivo, entonces la DIAN nos dice, primero, la norma nos dice que la autoridad tributaria debe verificar si todo lo que la institución pagó, es decir, la fundación, la asociación, cooperativa, empresa, todo lo que pagó lo hizo por medio bancarizado en los términos del 771-5, o si por lo menos tomó el 40% de todo lo que pagó, ¿sí?, sin que superara 40.000 VTs, que para el año 2023 son 1.696 millones. Pero ojo, si la totalidad de esos pagos fueron 100 millones, como máximo podrían ser el 40%. O usted puede tomar el 35% de todos los costos y deducciones, ¿sí? Entonces, recuerde que la diferencia aquí está es que el costo y la deducción es distinta a la totalidad de los pagos, ¿sí? Entonces, usted puede decir, el 40% de todo lo que yo pago es lo máximo que me permite la norma para realizar pagos en efectivo. ¿Cuál es la recomendación? Pague siempre por un medio bancarizado. Ojo, incluye la totalidad de los pagos que se hagan por caja menor o por viáticos. Cuando a veces la empresa le da viáticos a una persona para que vaya a otra ciudad a realizar una actividad, la persona lo único que trae es una planillita con un listado de gastos, pero no trae ningún soporte, ni factura electrónica, ni documento electrónico, ni nada de eso. Entonces ahí todo eso se vuelve no deducible o no procedente. Entonces aquí incluye la totalidad de los pagos que haga la empresa.
Ahí es donde la empresa, la institución, la fundación o la cooperativa debe tener la capacidad de exigirle al que maneja caja menor que sobre todos los gastos haya un soporte válido, y a los que realizan viáticos o compras externas o actividades externas que también traigan todos los soportes que son válidos si es que no quieren pagar. Porque si usted como empresario dice, ay, a mí no me importa si hay o no soportes, pues no hay problema. Entonces usted acepta pagar el 35% de impuestos sobre cada pago o gasto que haya hecho la entidad por no tener el soporte válido. Bien, miremos cuáles son cómo se maneja el pago a los contratistas o a personas independientes cuando ellos tienen un ingreso superior a un salario mínimo mensual legal vigente. Es decir, estos pagos acumulados en el mes, no pagos fraccionados. No podríamos decir, como usted en este mes se va a ganar 2 millones, entonces le voy a pagar, le voy a hacer 3 pagos, uno de 900, otro de 900 y otro de 200. No, es el pago acumulado en el mes. Para que esos pagos a contratistas sean aceptados fiscalmente, entonces el artículo 108 del Estatuto Tributario me está diciendo, igualmente para la procedencia de la deducción por pagos a trabajadores independientes, el contratante deberá verificar la afiliación y el pago de las cotizaciones y aportes a la protección social que le corresponden al contratista según la ley, de acuerdo con el reglamento que se expida por el Gobierno Nacional. Entonces, aquí es muy importante tener presente que el trabajador independiente está obligado a liquidar y pagar su seguridad social, y primero él está obligado a hacerlo, y segundo el contratante, es decir, su empresa, su fundación, su asociación, está obligada a solicitarle el pago de la planilla, a verificar que se encuentra afiliado al sistema de seguridad social como cotizante independiente y que realiza el pago sobre la totalidad de los ingresos sobre el 40%. Pero, ¿qué pasa si el contratante no quiere verificar que ese trabajador independiente haya cumplido o no le quiere pedir la planilla? No hay problema, también lo lleva como no procedente y le paga el 35%. Quiere decir que si usted tiene un contratista al que le pagó 2 millones de pesos y usted no quiere verificar la seguridad social de él, finalmente usted no está obligado. Usted lo único que haría es pague 750.000 pesos, perdón, el 35% de 2 millones en el ejemplo serían así 700.000 pesos. Entonces más bien usted le va a pagar los 2 millones al contratista y le va a pagar los 700.000 pesos a la DIAN por no haber verificado. Es decir, no hay que pelear con nadie. Si usted no le quiere pedir seguridad social a los independientes que trabajan con usted, no hay problema. Simplemente pague el impuesto que corresponde por no hacer la verificación. Igualmente el decreto 2250 del 2017 en el artículo 9 me está diciendo, para la procedencia en la deducción del impuesto sobre la renta y complementario de los pagos realizados a las personas mencionadas en el inciso anterior por concepto de contratos de prestación de servicios, el contratante deberá verificar que los aportes al Sistema General de Seguridad Social estén realizados de acuerdo con los ingresos obtenidos en el contrato. Y eso quiere decir que yo debo verificar que el pago se haya realizado como mínimo sobre el 40% de la totalidad del ingreso. La persona que realiza los pagos a seguridad social podrá mirar el sistema de aceptación de costos que tiene la UGPP para cada actividad. Recuerde, es importante verificar que se hagan los pagos a EPS Pensión y a la ARL. Mire, el ARL es el más económico, pero cuando un contratista está en su institución prestando un servicio, lo mejor es que pague también a ARL, porque un accidente de trabajo le puede costar demasiado dinero y sí le puede costar muy barato en la medida en que se pague al sistema. Pero ¿qué sucede cuando se le pagan a contratistas o a personas independientes que tengan un ingreso menor a un salario mínimo mensual legal vigente? ¿Y qué hacer para que esos costos también sean aceptados fiscalmente? La norma lo que nos está diciendo es, si el pago mensual que se haga a un contratista es inferior a un salario mínimo mensual, pues el contratista no está obligado a acreditar ese pago de seguridad social. Por lo tanto, pues yo, fundación, asociación, corporación, empresa, no le voy a pedir una planilla de seguridad social cuando lo que yo le estoy pagando es un valor inferior al salario mínimo, porque él no está obligado a presentarla. Pero recordemos lo siguiente, una cosa es que él no esté obligado a presentarla y otra cosa es que él
por pagos que reciba en otras instituciones que también sean inferiores a un salario mínimo, él por el acumulado de sus ingresos tal vez está obligado a estar afiliado y a cotizar como independiente, pero eso ya es una responsabilidad de él como contratista con la autoridad, llámese DIAN o UGPP, que son los entes encargados de vigilar el cumplimiento de este tipo de obligaciones. Entonces es muy importante entender que acá es el contratista el responsable de ese tema. Como siempre les habló Juan Carlos Bernal Hernández, contador público especialista en revisoría fiscal y contraloría. Espero que este video haya sido de mucha ilustración para usted. Muchísimas gracias.